Bueno, bienvenidos una vez más después de 3 años a nuestro podcast favorito latinoamericano, Barking the Truth. Estamos súper emocionados por estar aquí de vuelta. Han sido 3 largos años, Carlos, en los que no nos hemos coordinado para sentarnos a conversar sobre perros. Así es, sí, un gusto, Meli. Bueno, nosotros también dejamos de hablar un poco, es verdad, porque cada uno estuvo en sus cosas, Sí. pero estábamos viendo el momento idóneo para poder volvernos a juntar, porque en realidad es algo que ambos queríamos hacer, solo que el trabajo que tenemos ambos, somos entrenadores, a veces es complicado con los horarios, nos tenemos que acomodar a ciertas cosas, pero ya logramos acomodarnos, ya logramos coordinar, programarnos. Hemos también conversado acerca de no saturarnos con tratar de hacer 4 episodios o un episodio por semana o 4 al mes, sino tratar de en adelante hacer dos por lo menos al mes, así que es lo que vamos a tratar de ofrecerles. La idea de esto, como siempre, es poder transmitir información que consideramos puede aportar en la industria canina, a dueños, a otros entrenadores que de repente se están formando. Así que ya estamos aquí y vamos a tocar el primer tema. Severísimo, Carlos, gracias. Bueno, para los que son nuevos, yo soy Melissa Vélez de Ecuador y Carlos Origi está en Perú, en Lima, Perú, y como dijo, somos entrenadores caninos ya con bastantes años de experiencia. Y hoy les traemos un tema súper importante, especial y que creo que a todo el mundo le va a gustar, que es la bendita reactividad canina. Vamos a hablar de ese tema tan que está de moda, digamos, que está, suena en todos lados porque todo el mundo tiene un perro reactivo ahorita. Sí, tal cual. De hecho, el otro día justo escuchaba hablar a Michael Ellis, que de hecho es un referente en la industria canina, por ahí uno de los mejores entrenadores desde mi punto de vista. Y hablaba sobre la reactividad porque es algo que yo también comento bastante con dueños que se acercan y les hacemos evaluación en Dog Balance donde trabajo, que es en el ranking de conductas que atendemos debe estar en el puesto número uno. O sea, normalmente vienen perros con reactividad y, ¿no? Guardianía, perros con reactividad y Y algo más. ansiedad por Ujú. separación, pero la reactividad es como que la base o algo que todos tienen, acompañado de otras cosas que obviamente también atendemos, ¿no? Y eso tiene un porqué y la idea es hablar un poco acerca de eso hoy con Meli. Sí, exactamente. Es lo que creo que la mayoría de personas que tienen perros vienen con esos problemas de reactividad. Es la mayoría, es la gran mayoría. Es como una mini pandemia en temas de comportamiento canino que no es tan bonito, ni tan lindo, ni bueno para los perros ni para los humanos. Ok, vamos a empezar con primero, ¿qué es la reactividad realmente? ¿Por qué es importante definirla? Porque hay que separarla también de la agresividad. Si bien es cierto, no siempre son la misma cosa, una sí puede incluir a la otra, pero es bueno definir la reactividad como tal porque me parece que es bueno partir desde la definición. Tal cual. Y sí. Entonces, la reactividad, ¿cómo la podemos definir así de manera muy sencilla? Es una reacción sobreexagerada, o sea, exagerada ante un estímulo que el perro tiene, que generalmente pueden ser otros animales, por ejemplo, perros, gatos, puede ser personas, que eso se ve muy común, incluso puede ser objetos que se están moviendo en movimiento, carros, motos, es decir, son objetos que no están mucho lidiando con este perro, pero el perro exagera de una, perdón, reacciona de una manera súper exagerada al verlos y al estar en contacto con estos estímulos. Sí, tal cual. De hecho, mientras hacías la descripción, Ujú. pensaba que, y esto para que lo sepan todos los que están escuchando, con Meli no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en qué vamos a decir. Dijimos No, vamos a cero. fluir como siempre hacemos. Y de hecho, normalmente coincidimos no en todo, porque sería aburrido coincidir en el 100% de cosas, pero en la mayoría de cosas coincidimos. Y sabemos que si fluimos, el tema nos va a llevar hacia un punto en común, ¿no? Y como decía Meli, Ujú. la reactividad, como yo se lo explico por lo menos a los dueños con los que trabajo, es una reacción desproporcional no adaptativa. Es decir, hay muchos perros que ante otro perro, personas, sonidos, movimientos, suelen, incluso cuando no es algo habitual o los puede asustar un poco, terminan generando una respuesta adaptativa. Inicialmente los puede impresionar, puede generar una reacción, pero
en corto tiempo se terminan adaptando a ese estímulo. La reactividad o la conducta reactiva es una respuesta desproporcional. Entonces, esa es básicamente la definición. Con Meli, siempre que hablamos de esto, nosotros cuando lo estudiamos, se conocen varios tecnicismos, pero la idea de este podcast no es volverlo así, ni hablarles en súper difícil, sino en palabras para que la mayoría de gente pueda entender, o el común de dueños pueda entender. Entonces esa es la definición y de ahí otra, creo que podemos seguir por las causas, Meli, que es algo muy, muy importante en la reactividad. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Bueno, una de las razones que, bueno, Carlos y yo vemos bastante en el trabajo es el miedo. Ya muchos perros reaccionan ante estímulos por miedo, porque hay una inseguridad, hay una desconfianza en el mundo. Esto puede venir desde un lado genético del perro, malas experiencias, poca experiencia en el mundo también. Pero el miedo es un componente que es súper común en perros que tienen reactividad. Ojo, no es el único, porque vamos a hablar de otros que también existen. Es muy común, pero no es el único y tampoco es el que gobierna toda la reactividad. Si bien es cierto, el miedo es una de las causas principales, no es la única, porque muchas veces se ve en redes sociales que la reactividad es únicamente causada por miedo y no es así, pero sí es verdad que es súper común. El perro que reacciona ante este estímulo puede ser un perro desconfiado por naturaleza, es decir, porque genéticamente es un perro que es inseguro, ya nació así, ha tenido poca socialización cuando tenía que tenerla cuando era cachorro o ha tenido una mala experiencia también, ha tenido una mala socialización durante su crecimiento. Y todo esto ha hecho que este perrito, con el miedo y la desconfianza que tienen al mundo, estos estímulos que lo impresionan, causen que él reaccione de manera desproporcionada y no adaptativa, como dijo Carlos, a estos estímulos que pueden ser animales, personas u objetos. Entonces el miedo es una de las principales, no es la única, pero es una de las principales que nosotros podemos observar en el día a día. Sí, de hecho, en mi experiencia, después del miedo está la frustración. Hay muchos perros, por ejemplo, este tipo de perros que están acostumbrados porque en la rutina del dueño desde pequeños ha estado el llevarlos al parque y que vean otro perro y soltarlos para que jueguen. Entonces ahí se generan una serie de asociaciones y respuestas condicionadas que llevan al perro al punto en el que cuando ya está caminando atado a una correa, que es lo que ocurre la mayoría del tiempo, y ve otro individuo, otro perro, por las asociaciones y las respuestas condicionadas que se ha creado, el perro se frustra, se desespera por no poder acercarse a jugar. Y muchas veces esta frustración la externalizan con ladridos e incluso con arremetimientos hacia el otro perro, que si no conocemos al perro podría parecer, hay otras señales también a nivel lenguaje corporal, pero a grandes rasgos podría parecer que el perro está intentando hacerle daño al otro perro, pero muchos de estos perros cuando se terminan acercando, interactúan con el otro perro y le dan señales de acercamiento o quieren jugar y son perros que normalmente están desesperados por interactuar con el otro perro y al no poder hacerlo se frustran y externalizan estas conductas que son reactivas también. Por eso en algún capítulo, eh, el otro día estábamos revisando con Mary los capítulos que hemos hecho y hay algunos que ni siquiera recordamos que habíamos hecho, que de Que nos hecho habíamos estamos olvidado. pensando volverlos a tocar. Y me imagino que cuando hemos hablado de la socialización hemos detallado el por qué no es tan saludable esto de acostumbrar a mi perro desde pequeño a que cada vez que vea otro perro, Ujú. eh, permitirle jugar, ¿no? Porque se crean normalmente asociaciones que en el tiempo terminan perjudicando al perro más que beneficiándolo. Sí, 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 sí. O sea, según mi experiencia, es muy común también este tipo de reactividad. Y como tú dices, Carlos, las personas la podemos confundir con agresión, porque todas las características que el perro da en ese momento y el comportamiento y el lenguaje corporal, uno puede pensar realmente que quiere agredir, pero por eso justamente hicimos la diferencia en que la reactividad no siempre es agresión. O sea, puede serlo, pero no todo el tiempo. Y muchos de estos perros que parecen súper reactivos, si realmente la gente se atreviera a ver qué pasa, terminan jugando o terminan socializando de una manera un poco ya, quizás no tan correcta, intensa, pero al fin y al cabo no van con una intención de agresión. O sea, van un poco alocados, por así decirlo, y de una forma no tan polite, no tan educada, pero no terminan agrediendo.
tal Ya, cual. entonces sí es importante Lo que, lo que suele ocurrir es que finalmente son habilidades sociales y estos perros al no tener habilidades sociales y al acercarse a los otros perros de esa forma, frontal, con un ladrido, arremetiendo, generan una respuesta en el otro perro, Exacto. ¿no? Cuando su intención inicial de repente era, no son malas, es acercarse para conocer al otro perro, para invitarlo a jugar, pero estas señales que da desde lejos y esta actitud con la que se acerca hace que los otros perros reaccionen. Muchos dueños dicen, oye, mi perro no tenía malas intenciones, pero a todos los perros les cae mal. Y es por la forma como se aproximan a los otros perros, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la frustración y en lo que tiene que ver con la inseguridad, que es lo que dice Meli, que puede venir desde una predisposición genética, eso incluso hay estudios acerca de cómo nosotros adquiriendo eh, experiencias en vida, se pueden, esas asociaciones o esos aprendizajes que se generan. Yo me acuerdo de un experimento que hicieron con, lo debes haber escuchado, Meli, con roedores, en el cual ponían una música y unos segundos después le daban una descarga eléctrica. Entonces, lo que querían comprobar era si esa asociación, porque después obviamente de varias repeticiones ponían la música y la rata comenzaba a temblar, ¿no? Crearon una respuesta condicionada Claro. clásica. Entonces, lo que querían comprobar era si su descendencia, sin ningún tipo de exposición al mismo contexto, tenía la misma respuesta. Y lo que ocurrió es que la descendencia de este animal, al estar expuesto a la música, tenía la misma respuesta sin incluso haber pasado esa experiencia. Es decir, heredó Claro. esa característica. Y la reactividad se hereda como una tendencia conductual y en la sociedad en la que vivimos, y ahí nos podríamos pasar horas conversando acerca de cómo los Ujú. perros se han vuelto reactivos, eh, que es bien interesante, Sí. pueden tener muchos de ellos una tendencia a la reactividad. Por eso se habla bastante en la industria canina y nosotros hablamos bastante sobre la prevención, porque ya como hay una tendencia de ellos a manifestar esta conducta, es mejor prevenirla y hacer ciertas cosas que hagan que si aparece, estén preparados los dueños para atenderla en la etapa inicial, que siempre va a ser más sencillo, o si tiene una tendencia fuerte, mitigar el impacto de la genética, ¿no? Exactamente. Lo mismo con la reactividad que viene del miedo, porque también la inseguridad y todo ese tipo de cosas se heredan. Y yo creo que es un tema de supervivencia. Al fin y al cabo, recordemos que los perros son animales. Entonces, si para ellos ellos han vivido una experiencia súper negativa o tienen esta forma de vivir la vida y ellos heredan eso de ahí, es para que sus crías tengan mayor porcentaje de supervivencia, o sea, puedan sobrevivir y evitar esos estímulos malos y feos que les puedan hacer daño. O sea, su Desde su cabeza. percepción, claro. Exacto, sí, para el perro eso es malo, la moto lo va a matar o el otro perro lo va a matar. Entonces, todo eso se puede heredar y como dice Carlos, nosotros insistimos mucho en esto del tema de la socialización correcta, de poder llevar a nuestro perro de la mejor manera, porque lo que queremos es que ustedes tengan una vida en paz con sus perros y que sus perros no sufran a lo largo del tiempo, sino que sepan poder convivir en sociedad, porque como lo dije al inicio, es como una pandemia el tema de la reactividad. Mientras más encerramos a los perros en una ciudad pequeña con muchos estímulos, más reactivos son, porque al final es demasiada carga mental para un animal. Entonces es importante que nosotros como profesionales los formemos a ustedes y ustedes como dueños se formen para poder evitar ese tipo de cosas. De ahí otro tipo de reactividad que ya creo que nos vamos al plano de agresividad, ya es justamente los perros con agresión, con conductas agresivas, que obviamente quieren atacar al otro perro, quieren atacar a la otra persona que pasó por ahí y claro, obviamente la forma en que van a manifestar esa agresión es lanzándose hacia ese objeto o ese estímulo. Pero claro, la mayoría de veces, o como debería ser, el perro está atado a una correa. Entonces no llega al objetivo, pero sin embargo su intención sí es dañar. Y claro, lo que uno observa cuando el perro actúa es que es reactivo, pero la intención es agredir. O sea, la intención es hacer daño o por lo menos llegar a amenazar de una forma más directa. Entonces ahí es cuando yo creo, Carlos, que los profesionales estamos para evaluar y ver qué intención realmente tiene el perro cuando tiene una reactividad. Porque si yo no logro ver la intención realmente, qué quiere hacer este perro con la reacción, nunca voy a poder descifrar realmente qué es lo que en verdad sucede en la cabeza del perro o qué es lo que el perro piensa que va a hacer, por lo menos. ¿Cuál? Sí.
De hecho, para nosotros poder trabajar con casos como estos, hacemos primero una evaluación. Y en Sí, esa evaluación hay un montón de cosas que recopilamos de forma integral como para acercarnos lo máximo posible a dar un diagnóstico exacto. La gente piensa que dar diagnósticos es sencillo y en realidad no es tan sencillo como parece. Porque para dar un diagnóstico certero tendrías que pasar bastante tiempo con el perro y exponerle un montón de contextos. Tú al perro le cambias algo pequeño respecto a, por ejemplo, algún estímulo de una locación o un contexto en particular y su respuesta puede cambiar. Entonces, sí, eso a veces te puede confundir. Por dar un ejemplo X de un contexto en el que algo cambie y la respuesta del perro cambie. Entonces, nosotros tratamos de recopilar información que proviene del dueño, haciendo preguntas claves, viendo al perro, muchas veces a través del lenguaje corporal y de la forma como reacciona el perro, tú puedes predecir si la intención del perro es lesionar al otro individuo, sea persona o perro, o de repente es un mecanismo de defensa, es una postura defensiva que ha adoptado el perro. Y de hecho, una de las cosas que también me gustaría hablar más adelante, cuando cerremos este tema, es la reactividad por correa, que me imagino, Meli, que te ha pasado que es algo súper común. Y la sí. reactividad por correa normalmente tiene una forma en la que se origina, que yo le explico con un ejemplo siempre a los dueños, que me gustaría hacerlo ahora. Pero para no desviarnos de esto, estamos hablando ahorita, a través del lenguaje corporal del perro podemos identificar o predecir cuál es su intención. A mí me sirve, por ejemplo, bastante el hacer participar a los perros de sociales, ¿no? Entonces, muchas veces los perros reactivos que nos llegan con una descripción del dueño de reactividad, y como dice Meli, a veces los dueños tampoco han podido cerciorarse de si la intención del perro es lesionar al otro perro, porque obviamente el dueño responsablemente, ya viendo que su perro tiene esos comportamientos, no lo termina de acercar, que es en realidad lo que debes hacer, ¿no? No ver Exacto, sí. realmente si tu perro quiere agredir o no. Entonces, eso lo deben hacer profesionales en un ambiente controlado, seguro, porque si es agresión, la idea es que ese perro realmente no termine agrediendo a otro perro. Entonces a mí algo que me sirve con estos perros es meterlos a un social, testear sus respuestas y muchas veces ahí puedo explorar y navegar abajo de eso que el perro externaliza y ver si es una simple reactividad y es una postura del perro que ha optado por una mala experiencia, por predisposiciones genéticas o si tiene intenciones de agredir. Claro. Claro, lo que yo hago que, claro, la modalidad de Carlos y la mía son diferentes. Él tiene una escuela, yo soy a domicilio. Yo lo que siempre le digo, en cambio, a mis clientes es, esta evaluación que tú estás teniendo, que es la primera vez que yo conozco el perro, va a seguir dándose a lo largo del entrenamiento. Porque como yo no veo al perro todos los días, lo veo semana a semana y dependiendo de los días que ellos tomen y el perro requiera también, porque Es más también difícil, es más claro, es más difícil, difícil, el perro claro. requiere más clases a veces, pero me toca exponerlo a varios estímulos a propósito. O sea, quiero ver cómo reacciona en esta calle, con este perro, con esta persona. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que me van contando, yo voy diciendo, ok, vamos a exponerlo a esto, y yo sigo evaluando. Y yo te diría, Carlos, que después de un tiempo, ok, ya conozco a este perro realmente. Yo digo, ya, ahora sí ya te agarré, ya sé cómo piensas. Pero tengo que ir conociéndolo y sigo evaluando, porque, como decía Carlos, tú le cambias una cosa al perro, hasta tiene un día diferente el perro, está más cansado, está, no sé, cualquier cosa, y puede darte un comportamiento ese día que después no te lo da, o al revés. Entonces, la evaluación profesional, si ustedes tienen un perro reactivo, es súper importante. No intenten hacerlo solos para resolverlo por sí mismos, porque en verdad puede terminar o empeorando o simplemente haciéndoles perder el tiempo. Y por eso es importante que nosotros evaluemos por qué se da esta reactividad. Ahora, hay algo que yo quiero mencionar, ya que lo vimos en el video de Michael Ellis que comentamos el otro día y que me parece súper importante hablarlo. Hay perros, hay dos cositas que quiero mencionar, perdón. Hay perros que reaccionan con gusto, ya que eso es algo que podemos ampliar. O sea, reaccionan porque sienten un placer al reaccionar. Pero lo más importante de toda la reactividad es que, si bien es cierto, en mi experiencia, puede empezar por miedo, por frustración, por lo que ustedes quieran, pero si es una conducta que se repite, se repite, se repite y se repite todos los días,
a lo largo estamos lidiando no solo con una parte emocional, estamos lidiando con un hábito de conducta. Se vuelve un hábito. Y en mi experiencia, muchas veces lo que antes era miedo, sí, el miedo puede existir, pero mucha de esa reactividad es hábito, ya es mucho hábito del perro. Y él ha agarrado de cierta forma viada y tiene vuelo para poder seguir reaccionando porque de cierta forma esta, valga la redundancia, reacción, ya le produce ya una recompensa interior, es un reinforcement, es un reforzador y solito se va alimentando y retroalimentando. Sí, justamente me leíste la mente porque algo que suelo conversar con, o solemos conversar con los dueños es que muchos perros, cuando se inicia la reactividad, tiene una raíz, ¿no? Las acabamos de Totalmente. mencionar, pero en el tiempo, cuando el perro lo practica todos los días o cada vez que aparece el estímulo, no es que el perro genere, digamos, lo que ocurrió inicialmente, lo que generó la reacción, no está presente cada vez que reacciona, porque como ya se vuelve un hábito, el perro tiene una respuesta condicionada y automática ante ese estímulo. Exacto. Entonces, y como dice Meli, eso es algo súper común y nos lleva a otro tema que me gustaría conversar también que tiene que ver con eso, que es qué es lo que refuerza la conducta o qué tipos de reforzadores hay para ese tipo de conducta, ¿no? Y cuando hablo de esto con los dueños, trato de enfocarlo desde esta forma. Tenemos reforzadores externos, que tiene que ver con lo que pasa en el entorno del perro. Es decir, si yo soy un perro reactivo y estoy acostumbrado a que cada vez que pasa un perro le ladro y arremeto contra él, normalmente lo que pasa en ese contexto es que mi dueño me jala y me mueve. Y el otro dueño, el otro perro, jala y mueve a su perro. Pero desde mi percepción animal, yo estoy creando espacio. Después de haber externalizado esta conducta, a mí me terminan dando espacio, el otro perro se termina yendo y es algo que termina reforzando la conducta Exacto, le termina porque funcionando al perro. le termina funcionando al perro. Entonces, hay otros reforzadores externos como el mismo dueño que le puede decir al perro cálmate y le pasa la mano, y lo típico que el perro lo puede percibir como afecto, que puede reforzar la conducta o como una comunicación del dueño en la que el perro entiende que está haciendo bien manifestando esa conducta. Y después están los reforzadores internos y eso es bien interesante que tienen que ver ya más con eh, neurotransmisores y hormonas que puede liberar el perro a nivel neuronal, químico, cuando manifiesta esta conducta. Y por eso hay que saber con qué tipo de perro estás trabajando. Hay perros que por raza están preparados para utilizar la agresión en ciertos contextos. ¿Ok? E incluso este tipo de perros, a través de la crianza selectiva, nosotros los cuidamos o los juntamos y los utilizamos para ciertas disciplinas en las cuales estas conductas más bien son cualidades Claro. en el contexto idóneo, ¿no? Entonces, eh, y por eso es que muchas veces nosotros no dejamos que el perro manifieste la conducta pensando que con ignorarlo se va a terminar extinguiendo. Porque si bien es cierto, a nivel interno tú puedes dejar al perro ahí que no se mueva para que el perro no perciba que le dé espacio. Tampoco darle afecto porque el dueño o el entrenador entiende que eso puede reforzar la conducta. Pero nos olvidamos que a nivel interno, cuando el perro realiza esa conducta, también puede sentir cierto placer. Así es. Dependiendo del tipo de perro que es. No a todos los perros les ocurre eso, pero dependiendo del tipo de perro que es, puede ocurrir. Sí, totalmente. Y aparte que, como poniéndonos un poco más científicos, se eleva el cortisol, que es el tema de la hormona del estrés, pero también hay dopamina de por medio. O sea, que se habla de la hormona que sí, que la hormona de la felicidad, que el placer, que no sé qué, la dopamina. También existe en la reactividad. O sea, el perro experimenta placer y ¿sabes en dónde también, y creo que a los dueños les puede servir esta información, donde también yo veo la reactividad muchísimo en perros que no están satisfechos con su vida, o sea, que tienen un vacío gigante de actividad física, mental. Porque claro, si es un perro que solo pasea media cuadra y es una raza, por ejemplo, de un perro que necesita actividad, por ejemplo, el Border Collie, que es recontra famoso por ser reactivo,
y que viven en departamentos y no tienen mucha actividad física, por ejemplo. Es un perro que dice, ok, ¿qué hago con mi vida? Me estoy volviendo loco y lo que quiero hacer es externalizar esta locura que yo siento y estas ganas de trabajar y hacer cosas, voy a reaccionar. O sea, es lo único divertido que hago en mi día. Y empieza quizás de una forma tan minúscula y tonta, pero con la repetición de los días se vuelve un problemón. Y cada vez que el perro lo ejerce, listo, cumplí con mi día. Me he divertido hoy día ladrando a 500 perros alrededor de mi casa, porque no tiene nada más que hacer con su vida. Sí, tal cual. De hecho, eso lo podemos ligar ya directamente con la siguiente parte que era La cómo se resolución. trata Ujú. la ¿Cómo se solución. trata la ¿Cómo se reactividad? trata? Exacto. Sí, y de repente si quieres puedes empezar tú y yo como tú gustes, Meli. Y los dos podemos contar cómo es que abordamos estos casos de reactividad. ¿Te parece? Sí, 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 mira, bueno, obviamente la evaluación es lo primero que hacemos, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de reactividad tiene, y lo que yo más encuentro por lo general es lo de frustración, ¿ya? Y de agresividad hay un montón, pero lo que yo encuentro en donde vivo es frustración y miedo. A mí me sirve muchísimo, ¿ya? Primero, abarcar la parte exterior del perro, o sea, como te decía, muchas veces estos perros están en una casa sin hacer nada, no juegan con ellos, no tienen ningún outlet de su energía. Y muchas veces esta reactividad, claro, si bien es cierto, no porque juegues con el perro se va a resolver y se va a desaparecer la reactividad, sí es una forma de canalizar la energía del perro y lo ayuda a resolver ese problema. Lo ayuda porque si lo mantienes en el mismo estado, obviamente, o sea, estás solo atacando el síntoma, que es no reacciones y ya. Y lo que hay que hacer es algo más integral. Pero, por ejemplo, a mí algo que me sirve muchísimo con los perros reactivos es no solo la obediencia en sí, enseñar la obediencia al perro para que nos escuche, la comunicación. En esta comunicación está el sí y el no, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero en mi caso, yo trabajo mucho la parte de espacios. O sea, hay perros reactivos, y esto, ojo, no lo digo para que ustedes vayan, compren una correa larga y dejen que su perro vaya a 5 metros de ustedes o 10 metros sin controlarlo, no. Pero en entrenamiento a mí me sirve mucho un perro que, si bien es cierto, reacciona y todo y está más controlado, me sirve mucho enseñarle a tomar espacio. Porque muchas veces estos perros lo que quieren es apartarse de ese estímulo y no saben manejar. Entonces, cuando se encuentran con la correa y ladran y todo, ahí están como locos ladrándose, pero a mí me sirve mucho trabajar la parte del llamado, del que el perro sepa separarse de este estímulo, como obediencia, que el perro solito decida, ok, ya no debo reaccionar en sí, como que ya puedo tomar mi propio espacio e irme de acá si no me siento cómodo. Entonces, a mí mucho me sirve esto aquí. Sí, o sea, de hecho, las bases creo que son parecidas. A mí me gusta también empezar, de hecho, creando un vínculo con el Ujú. perro sepa quién soy, crear un sistema de comunicación sólido, que el perro entienda, como dice Meli, marcadores verbales que realmente estén bien cargados para que tú puedas marcar conductas y el perro puede identificar qué conductas son las que tú apruebas o qué conductas son las que desapruebas. Exacto. Trabajar la reactividad de forma superficial, es decir, sacando al perro el primer día que lo tienes, exponerlo a perros y castigar la conducta, muchas veces puede tener resultado, pero en el mediano y en el largo plazo, esto es en mi experiencia porque yo, Sí. no sé, he trabajado con bastantes perros reactivos, no quiero decir un número, pero deben ser más de 500 fácil, Mendy debe estar también Ay, con una cantidad grande. Entonces, nosotros como entrenadores también, y eso es algo que te puede decir un entrenador, que tiene años trabajando con perros, lo que tú aprendes, de donde lo aprendas, con quien lo aprendas, lo tienes que contrastar en la práctica. Esta profesión, este oficio es así, ¿no? Cada perro es distinto, lo que te funciona con un perro puede no funcionarte con el otro. Y después está lo que tú ves como evidencia de tu testeo sobre el trabajo que haces y cómo evolucionan los perros en el tiempo. Y eso a veces también hace que tú en el tiempo modifiques ciertas cosas respecto a lo que hacías al inicio, ¿no? Entonces, trabajar la reactividad tal uno cual, aprende. ¿no? Y hay que ser Humilde. humilde a la hora Sí. de identificar qué cosa puedes hacer mejor, hay que tener apertura mental para escuchar, aun cuando tienes bastante tiempo trabajando con perros. Yo siempre algo que le digo a los chicos con los que trabajo es que
siempre yo, a pesar de que incluso he podido tener la posibilidad de formar otros entrenadores, de tener gente que ha venido a aprender, incluso así, siempre estoy abierto a ver y cuestionar lo que nosotros hacemos, qué cosa podemos hacer mejor. De repente un entrenador que tiene menos tiempo que nosotros tiene un mecanismo que puede aportar y que nosotros no lo sabíamos y de repente vale la pena incluirlo, a pesar de que recién está empezando. O sea, hay que ser humildes, como dice Meli, tener apertura mental. Y decía esto porque normalmente cuando tú trabajas la reactividad exponiendo al perro al estímulo con el cual no sabe lidiar, tratando de hacer que rápidamente no manifieste la conducta, suele tener en el mediano y en el largo plazo efectos negativos, a menos de que la raíz no o que la raíz de esa conducta no sea una base emocional tan cargada. Es decir, hay perros que Sí, son reactivos por malcriados, es decir, por nunca me dijeron que no podía hacer esto, ni siquiera me dieron la más mínima señal y se volvió un hábito, hasta incluso me parece medio divertido, y en el momento que se enteran que no lo pueden hacer, no les sí, cuesta mucho no hacerlo. ujú, lo Te dejan, debe pero haber esos tocado a perros ti, son, Meli, esos perros que les dices que no lo deben hacer a través de algún mecanismo, agua, de repente, hasta un no firme, y el perro nunca antes le habían dicho que eso no se podía hacer. Y en realidad la base no es un miedo fuerte hacia el otro perro, una frustración, y ves que el perro puede lidiar con los otros individuos sin necesidad de reaccionar. Esos perros, estoy segurísimo que te existen. deben haber tocado Sí, también. existen y ¿Cierto? ahí sí te sirve rápido, pero lo que tú dices puede tener un efecto rebote, coger a tu perro, exponerlo y castigarlo por eso, ya, porque es un trabajo mucho más complejo y puede ser hasta más largo de lo que uno piensa y es importante que los dueños estén comprometidos en que esto es un proceso. No debe durar 3 años tampoco, ya, no debe durar tanto, no dura No, sí tanto. está, no, no. No, porque ya a los No, 3 años tú deberías haber identificado, por último, las limitaciones del perro, porque hay perros que pueden tener limitaciones en su proceso, ujú. y ya saber que esa es una limitación, pero ya a los 3 años ya tienes que tener mejoras, claramente. Así es. Mira, algo que yo quiero mencionar importante, que creo que ahorita se vende como algo malo, pero nada que ver, es la obediencia como una ayuda, porque es verdad que la obediencia no te resuelve la reactividad, no la resuelve tal cual. Probablemente en un caso así muy, como decía Carlos, de un perrito que está aburrido y que no tiene ninguna carga emocional en la reacción y simplemente un día se le ocurre reaccionar hasta que le dices que no, ahí es una obediencia, o sea, decirle que no y el perro te haga caso es obediencia, pero realmente la obediencia en general, ¿ya? Lo que hace es colocar un sistema de comunicación en el perro, en su cabecita. O sea, que el perro te pueda entender las palabras que tú le dices, porque el perro no habla español, no habla inglés, habla perro. Entonces, la obediencia lo que hace es decirle al perro, mira, hay cosas en las que estoy de acuerdo contigo y hay cosas en las que estoy en desacuerdo y no te puedo permitir, no me gusta que hagas esto. Entonces, en esta obediencia yo le ayudo a navegar al perro en el mundo en el que reacciona. O sea, si es reactivo por miedo, por agresión, yo le enseño qué es lo que puede y no puede hacer dentro de la sociedad. Por eso es que la obediencia entra en un plan de modificación de conducta. No es lo único, pero es necesario que ustedes desarrollen ese lenguaje con el perro. Si ustedes no tienen lenguaje con el perro, olvídense. Pueden castigar, pueden premiar, pueden hacer lo que quieran, pero al final no tienen una columna vertebral de lo que tienen que hacer. Entonces, es importante que ustedes no vean la obediencia como algo negativo, sino que algo que los va a ayudar. Y cuando está bien hecha la obediencia, o sea, pulida, se dan cuenta lo importante que es poder comunicarnos con nuestro perro de manera clara y cómo ellos nos llegan a entender tanto. Pueden captar incluso hasta movimientos corporales nuestros, simplemente porque ya hacemos un vínculo mucho más fuerte, porque entrenamos con ellos y nos vinculamos con ellos y nos entendemos con ellos. Entonces, la obediencia es parte de un programa de modificación de conducta y es importantísimo incluirlo en la reactividad. No es lo único que se hace, para nada, pero es parte importante de. Te quería aclarar eso. Sí, súper. Eh, de hecho, creo que no terminé de explicar cómo es que trato la Ujú, reactividad. Me quedé en la parte en la que explicaba cómo tratar la reactividad de forma superficial puede en el largo plazo ser, tener efectos negativos para el perro, sobre todo por la forma en la que el perro asocia la presencia del otro perro, que es algo que suele ocurrir muchas veces cuando se trata
de exponer al perro ante el otro estímulo sin tener una base sólida de comunicación, sin tener un vínculo con el perro. ¿Por qué? Porque directamente pues agregas estrés a la ecuación, que es uno de los gatilladores principales de un perro reactivo. Entonces, si tú solamente le pones al perro enfrente del otro perro y lo comienzas a corregir con lo que tú utilices, va a haber un factor de estrés que va a calar en el perro, a pesar de que incluso la conducta la puedas inhibir. Entonces, eso en algún momento vuelve a aparecer porque no has tratado el fondo. Y una de las cosas que me gusta hacer es empezar por el juego, como dice Meli. Tenemos un podcast, creo, sobre el juego, pero lo conversamos con un invitado y yo creo que ese es un tema como para hablarlo los dos. Sí. Es uno de los pilares de, por lo menos, el sistema de entrenamiento que yo utilizo. Porque como dice Meli, muchos perros se les hace mucho más sencillo prestar atención, tomar mejores decisiones, regularse emocionalmente, cuando todas estas predisposiciones genéticas y tendencias conductuales tienen un espacio idóneo para canalizarse, ¿no? Entonces, aparte de que debe ser la mejor actividad para construir un vínculo con el perro, es un buen medio para empezar a trabajar ciertas cosas con el perro. Sistema de comunicación y después está como dice Meli, identificar la raíz porque eso te va a permitir trabajar sobre la causa de lo que el perro externaliza, ¿no? Entonces, ahí es donde tú necesitas comenzar a generar experiencias positivas a través de técnicas adaptativas, contracondicionamiento, de sensibilización, habituación, dependiendo de lo que tú necesites para cada una de las situaciones y los contextos en los que expongas al perro. Y obviamente está la parte en la que tú a través de tu comunicación le dices al perro qué comportamiento es inapropiado, qué comportamiento no está permitido, qué comportamiento no esperas de él. Pero eso debe ser una parte de la información, no la base del sistema de entrenamiento. Tu avance con un perro reactivo no puede ser la corrección. O sea, mi perro no reacciona con otro perro porque sabe que lo corrijo. Y eso es la única información que tiene el perro o lo único que le has enseñado. Normalmente eso en el largo plazo suele ser contraproducente. Mi perro no reacciona con perros porque a nivel fisiológico no tiene la misma respuesta que tenía antes, pero sabe también que esa conducta es inapropiada. Esa es la forma como tu perro y tú deberían ver la reactividad. Y para eso hay mil pasos, hay que saber, como dice Meli, utilizar la distancia. Es imposible a través de este medio. Esa es la parte teórica, pero después está la parte práctica cuando sales a la calle con un perro y te enfrentas con otros perros. Idealmente, no siempre se puede, debería haber escenarios premeditados para poder exponer al perro a cierta distancia y comenzar a generar experiencias positivas. Ahí es donde yo utilizo o utilizamos estímulos incondicionados, es decir, cosas que al perro de fábrica le generan emociones positivas y comenzamos a asociar eso con el otro individuo, pero eso hay que hacerlo inicialmente a cierta distancia, hay que saber leer el lenguaje corporal porque el perro te va a decir a través de su lenguaje corporal cuando es mucho, cuando sí puede lidiar con ese estímulo, puede comenzar a crear una mejor asociación, hay que trabajar con distintos tipos de perros y de ahí, después de todo esto, enfrentarlo al mundo real y el mundo real es yo estoy caminando por una vereda y pasa un perro al costado, ¿no? Y tienes que saber qué hacer. La reactividad, en mi experiencia, rara vez se extingue. La mayoría de perros reactivos tienen una tendencia a la reactividad para toda su vida. Son perros que si tú caminas con ellos y doblas la esquina y te cruzas con un perro cara a cara, por más bien que lo venía haciendo con todos los perros, de repente eso es demasiado para él, Exacto. ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que el dueño de perro reactivo tiene que saber cómo vivir con él, cómo transitar la calle, cómo cruzarse con un perro, qué cantidad de espacio necesita, saber evaluar e identificar el lenguaje corporal de su perro, cuándo necesita asistencia, cuándo no, a qué situación no exponerlo también. Entonces, esto es bien amplio, hay grados de reactividad, eh, pero más o menos esa es, digamos, la forma en la que me gusta trabajarlo. Sí, sí, o sea, por ejemplo, claro, Lima y Guayaquil tienen como ambientes diferentes de trabajo. Lima es una ciudad abierta, Guayaquil es una ciudad encerrada. O sea, nosotros vivimos como en bloquecitos encerrados por la inseguridad. Entonces, mis dueños, mis clientes se topan con perros que viven al lado, al lado, al lado, al lado, en el mismo parque todos los días, a la misma hora.
¿ya? Y como decía Carlos, hay perros que son ya muy propensos a la reactividad, tanto que ya han superado la reactividad muchísimo, pero hay un perro que vive en la esquina, que ese sí lo odian y no hay ser vivo que le quite esa reactividad porque el perro simplemente no le cae bien y los dueños tienen que aprender a lidiar con ciertos comportamientos, aunque sea chillidos o un poquito de llanto, que el perro se pone ansioso y seguir adelante porque hay perros que siempre van a reaccionar por alguna razón, o sea, también son animales y no porque el perro haya sido reactivo, mejoró y una vez reaccionó de vuelta, ya es el fin del mundo. Simplemente ellos van a exponerse a estímulos y a veces se van a asustar, a veces se van a sorprender y es parte de, porque no son robots. Pero en mi caso, o sea, todo lo que mencionó Carlos, el tema del vínculo, el tema del juego, que por ejemplo yo lo que hago es, primero trabajo donde vive el perro, pero luego lo expongo a otros parques y a otros lugares y a otros perros y a otro tipo de personas también. Yo lo hago de menos a más para que el perro vaya avanzando de forma, un progreso, ¿no? Como dice Carlos, también lo expongo a la vida real o a lo que nosotros conocemos como vida real en Guayaquil, que son parques de diferentes lados cerrados, o sea que no hay tanta calle, no hay tanta cosa, ¿no? Pero igual son lugares movidos. Y dependiendo de lo que sea la reactividad, pues, ¿no? Yo ya teniendo una obediencia bastante sólida y un vínculo con el perro, yo después de eso puedo llegar a corregir y a decir, ¿sabes qué? Ya no me gusta que reacciones. O sea, no es lo primero que haces, es lo que viene después de que tú le hayas dicho a este perro, oye, tú y yo somos amigos, o sea, tú y yo nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien, yo me comunico contigo, tú te comunicas conmigo, yo te entiendo, pero ya llegó el momento de decirte, sabes que esto ya no me gusta, ni a tu dueño ni a tu dueña tampoco, y creo que debes pararlo. Y es mucho más efectivo cuando tú haces ese proceso de esa forma, porque el perro te acepta la corrección o como se le seguiría científicamente el castigo, te la acepta de una forma mucho más saludable. Te dice, ah, ya, ok, no te gusta. O sea, ya entendí que no te gusta. O sea, por fin, en vez de estar jalando al perro desde el inicio cuando no hay ninguna base construida. Entonces, de la misma forma lo hago yo, primero abarcando otras cosas y luego llegando a ese punto. Y el tema de castigar o corregir la reactividad, en mi experiencia, la mayoría de veces es necesario, porque como les decía, es un hábito que se ha creado, pero no me puedo quedar en eso. O sea, si hay un perro que tiene miedo, tengo que exponerlo de manera positiva a esos estímulos primero. O sea, tengo que cambiarle el significado de su entorno antes de poder yo coger una correa o un collar y corregir. O sea, no puedo solo basarme en eso. Pero sí, para mí es necesario en un momento decirle al perro, oye, creo que ya no, esto no es buena idea. Y en muchos casos no es necesario. Me ha tocado perros que realmente, cambiándoles el significado del estímulo, ya dejan de reaccionar, pero muchas veces esto es tan fuerte, o sea, el hábito es tan fuerte que toca decirle, oye, te interrumpo, no, esto no va, no puedes hacerlo. Y el perro, cuando tienes un trabajo limpio, lo logra entender. Y luego de eso, comienza a tomar mejores decisiones y listo. Ya el perro entendió que esto no es algo posible. Sí, tal cual. De hecho, el no intervenir cuando el perro manifiesta la conducta, es decir, generar un castigo en el perro, que puede ser desde el uso de agua, desde si el perro es sensible a los sonidos, decir un no firme o un poco con la correa, es decir, cada entrenador tiene su estilo para hacerle llegar la información al perro respecto a qué conducta no es apropiada. Pero el no darle al perro esa parte de la información es quitarle información importante, justamente, ¿no? Entonces, lo que debe ocurrir es que la comunicación debe ser clara, es decir, el perro tiene que poder identificar qué es lo que le estás tratando de transmitir y qué es lo que es inapropiado hacer. Ahora, la idea es llevarlo ahí, enfrentarlo a esa situación, a ese contexto, cuando está preparado, justamente para que la intervención sea lo menos conflictiva posible. Es algo que yo hablo bastante con los dueños cuando abordamos la guardería de recursos. La guardería de recursos, un perro cuando protege algo, podrías ponerle eso que protege y corregirlo de la forma que sea necesaria para que el perro suelte lo que tiene. Y el protocolo de guardería de recursos que yo hago, por ejemplo, tiene un montón de pasos previos justamente para que cuando lleguemos a ese punto en el que yo quiero que el perro deje el recurso y se mueva, para el perro eso sea lo menos conflictivo posible y esté preparado para hacerlo. Eso es Así lo más es, justo que podemos hacer con nuestro perro. Entonces, si mi perro tiene así es. reactividad con otro perro, debería yo primero prepararlo
Todo esto que hemos dicho, sistema de comunicación, necesidades insatisfechas, todas este tipo de cosas, primero trabajarlas para que cuando volvamos a abordar la situación en la que hay otro estímulo con el que no sabes lidiar, estés preparado para ser exitoso. No estés Sí. preparado para, yo no haya preparado todo para corregirte y así se te quite la reactividad, ¿no? Exactamente, exactamente. Aparte que igual el perro también hay que ser, o sea, hay que verlo como un animal. Los animales están preparados para entender ese tipo de aversivos, pero hay que ser justos con ellos y aplicar un aversivo, que sería, como decía Carlos, el sonido, el agua, lo que sea, lo suficientemente medido para que a este perro le cambie la conducta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hablamos de castigo y corrección, no quiero a nadie reventando al perro contra la pared. O sea, tampoco me explico, o sea, no estamos hablando de maltrato, eso no está bien. Tiene que ser suficientemente justo para ese perro para que su conducta se modifique, ¿ya? Y sea un trato más ético con el animal, para que no haya ningún conflicto en la cabeza de él, ni empiece a haber otras ideas y asociaciones que no queremos tampoco. Tal cual. De hecho, por ahí podríamos cerrar trabajando o comentando un poquito acerca de la reactividad con correa, que no lo hemos tocado y es algo que suele ocurrir. Hay perros que cuando el dueño le pone la correa se vuelven reactivos y cuando el dueño se la quita pueden interactuar con perros sin ningún problema, ¿no? Y eso voy a tratar de explicarlo rapidito con un ejemplo básico. Imaginemos que yo tengo un cachorro, ¿ok? Y el común de los dueños sacan a su cachorro, ni bien tiene todas las vacunas, algunos antes. Y lo primero que yo quiero hacer, según mi criterio y sentido común de dueño promedio, con poca información, es que mi criterio me dice que mientras más perros mi perro vea, mientras con más perros mi perro interactúe, más sociable va a ser. ¿Ok? Entonces, en ese espacio, yo salgo con mi perro y me cruzo, por ejemplo, con un perro. Mi perro está con correa, ¿no? Entonces, cuando me junto con un perro, muy probablemente mi perro, en esas primeras interacciones con los otros individuos, y son sus primeras experiencias, dé ciertas señales de apaciguamiento y calma ante el otro perro que ya es mayor y es confiado y ha interactuado con otros perros, o que de repente no tiene habilidades sociales y no le va a prestar mucho atención a las señales que mi perro da. Entonces, en ese contexto, mi perro, en su carga genética con lo que viene, sabe dar señales de apaciguamiento y calma. Por ahí la mayoría de dueños no se da cuenta, pero el perro gira la cabeza, se relame y le está diciendo al otro individuo que no se siente muy seguro o cómodo acerca de esa interacción. Pero la mayoría de perros que están en la calle están sobreestimulados por los otros perros. Entonces ese perro en cuestión no se da cuenta de las señales que da mi cachorro y lo sigue oliendo por atrás, lo invade, pues se va por la parte de adelante, se acerca de forma frontal, hasta de repente lo quiere montar. Entonces, eso va ocurriendo con mi perro cada vez que lo acerco a otros perros. Entonces, una de las percepciones que se genera en mi cachorro es que una de sus respuestas naturales en una situación de emergencia, porque esa es la forma como mi perro percibe esa interacción, estoy en riesgo, la respuesta de huida está bloqueada por La correcta. la distancia de la correa. Es decir, mi perro, cuando el otro perro lo presiona, está dando señales de apaciguamiento que no están siendo escuchadas y al mismo tiempo sabe que no puede tomar la respuesta de huida porque la correa se lo impide. Entonces, al ocurrir eso varias veces, mi perro se da cuenta que su forma de comunicación animal no tiene un efecto sobre el entorno, que no puede huir y acumula estrés y frustración. Y ese estrés y frustración llega a un punto en el cual hace que mi perro explote. Y esta explosión se ve manifestada a través de un arremetimiento sobre el otro perro, un ladrido. ¿Y qué es lo que ocurre? Como explicamos al inicio, que mi perro se da cuenta que a través de esta forma de comunicarse sí hay un efecto en el entorno. Sí, mi dueña me mueve cuando yo me tiré sobre el otro perro ladrándole y sí el otro dueño jaló a su perro. Entonces esto es algo que voy a utilizar la próxima vez que alguien se esté acercando a olerme o de repente la próxima lo voy a utilizar cuando lo ve en la acera del frente, porque es un mecanismo que he visto que funciona. Y estos perros, normalmente tú les quitas la correa y se acerca otro perro y se dan cuenta que se pueden mover, ya no necesitan utilizar este mecanismo de defensa reactivo porque pueden optar por tomar la respuesta de huida. Automáticamente les ponen la correa, vuelven a caminar por la calle, pasa un perro y les reacciona. ¿Ok? Entonces, eso es algo clásico. He tratado de explicar rápidamente el por qué, pero es algo que también es bastante común.
Sí, súper fácil de entender cómo lo explicaste. Y por eso decía al inicio que una de las cosas que yo trabajo es la correa larga, por eso. No es que yo cojo y le pongo al perro correa larga y se resolvió el problema, no. Pero le enseño al perro que puede irse de esos espacios. Y es sorprendente cómo, en el caso cuando trabajamos con e-collars, que el perro es off-leash, puede correr en un campo, que siente un poco más de libertad porque hay una seguridad como el collar electrónico. Es impresionante cómo el perro pasa de ser reactivo a ser un perro que tolera a perros al lado de él caminando. Porque se ha dado cuenta de que tiene en su poder el irse cuando quiere. ¿Ya? O sea, él se puede apartar si un perro se le acerca, coge y se hace a un lado, da señales de apaciguamiento y los otros lo entienden de repente y bueno, listo, se acabó el conflicto. Y ya no está atado a algo que lo hace explotar, como dijo Carlos. O sea, por eso para mí el tomar, o sea, que el perro sepa tomar distancia, el perro sepa que puede huir de una forma controlada, de una forma entrenada, o sea, por eso se entrena. Y justamente cuando hablamos de perros, que quiero que mi perro sea libre, el mejor mecanismo es un collar electrónico y sea de una forma súper ética y súper bien hecha, muchos perros que eran reactivos con correa empiezan a manejarse mejor alrededor de perros sin correa, al punto de que cuando le pones una correa de nuevo, ya no sienten tanta tensión cuando ven perros con correa. O sea, ya se dan cuenta que estos perros no significan mucho, o sea, que realmente ya son algo ahí, que existe. Y perros previamente reactivos con correa, que han socializado con perros sin correa también en algún momento, después ven perros de su barrio, que me pasa muchísimo, caminando tranquilos y ellos van felices por la vida con correa de nuevo. Pero han trabajado el hecho de que puedo tomar decisiones por mi cuenta sin salir lastimado. Tal cual. Ujú. Creo que hemos abarcado Bastante. bastante. Seguramente hay más por hablar, pero la idea Sí. tampoco es hacer súper extenso cada episodio y ese nos han pasado volando casi una hora. 53 minutos, sí. Y queríamos, Sin nosotros variar. dijimos, no, no va a ser más de una hora. Pero por eso ya, ahorita cerramos. Sí, ya cerramos. De hecho, con Meli tenemos varios temas que hemos propuesto entre nosotros tocar en adelante, pero si ustedes tienen alguna sugerencia, algún tema que quieran tocar, alguna pregunta, la pueden lanzar y la respondemos incluso también en algún capítulo. Así, encantados. Pueden hacerlo desde la cuenta de Barking the Truth, puede ser mi cuenta personal de entrenamiento de Melissa Vélez y de la cuenta de entrenamiento de Carlo. No pueden hacer las preguntas que quieran, pueden proponer un tema que ustedes necesiten ayuda, no sé, o les guste, y nosotros podemos ponerlo en la lista de temas que tenemos para conversar con ustedes. Así que les agradecemos un montón por haber estado aquí. Estamos felices de estar de vuelta y esperamos que les haya ayudado y les haya servido este podcast de reactividad. Así es, también un gusto volver a hacer un podcast, Meli, contigo. Igualmente. Eh, y nada, ya nos vemos en los siguientes capítulos. Esperemos que les haya gustado. Perfecto. Nos vemos en el siguiente capítulo de Barking the Truth. Cuídense, chao, chao. Chao.